Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el devocional y la lectura es Gálatas 3, 10 al 16. Así que para empezar vamos a orar. Bendito Señor, Padre, esta mañana te agradezco, Señor, este momento. Gracias porque podemos leer tu palabra. Te pido que tú hables a nuestros corazones, Señor, y que tú nos ayudes a poder entender y a guardarlo, Señor, y también ponerlo en práctica. Te pido por cada uno de los chicos en sus casas. Gracias, Padre, por todo, por tus bendiciones, por este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, voy a leer los versículos porque son pocos y cada uno sigue con su Biblia. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y porque la ley, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Yo les aconsejo que lean también estos versículos en la versión NBI, porque tiene palabras un poco más fáciles, pero igual se puede entender, ¿no? Lo que está haciendo Pablo aquí es otra vez explicarles que la fe, que la salvación es por fe, no por las obras, ¿no? Y menciona en varios de los versículos que estamos leyendo que si fuera por obras sería imposible para nosotros ser salvos. Al momento de leer estos versículos pude anotar varias enseñanzas y bueno, la primera es la que les comenté, que Pablo demuestra con la palabra que la salvación es por medio de la fe, no es por obras. Después también podemos ver en esta lectura que los falsos maestros hablaban de la ley porque ellos creían que la ley era lo que los iba a salvar. Pero Pablo les enseña, inclusive con el Antiguo Testamento, porque estos versículos que Pablo usa son sacados del Antiguo Testamento, que la gracia de Dios es lo que nos salva, ¿no? Como dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Una enseñanza más que podemos sacar de este texto es que la ley trae maldición. O sea, ¿qué significa esto? Que si es que nosotros tuviéramos o fuéramos salvos por la ley, no podríamos, porque la ley nos exige una obediencia perfecta. Y eso es imposible, porque nosotros no somos perfectos y no vamos a poder cumplir la ley al pie de la letra. Por ende, ninguno podría ser salvo. Una enseñanza más es que la única manera de ser declarados justos es por la fe. También nos recuerda que la gracia se basa en lo que Cristo hace,
lo que Cristo hace por nosotros. En cambio, si nosotros nos enfocamos en la ley, se basaría en lo que nosotros podemos hacer, que claramente no es mucho porque no somos perfectos, entonces no podríamos cumplir la ley en su totalidad. Es chévere como Pablo defiende la verdad de la palabra frente a muchas personas, tal vez muchos conocedores de la ley, pero realmente es Dios quien lo está usando y es por eso que Él puede decir todas estas cosas, ¿no? Tenemos que recordar nosotros esto también, porque en la actualidad muchas personas tergiversan o cambian la verdad del Evangelio, y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Van a leer los versículos que les he dicho del 10 al 16 y tal vez el que es un poquito más estudioso o el que quiere realmente comprender todo se va a preguntar qué significa el 16 específicamente. Y bueno, voy a leerlo. Voy a leer solo el 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas todas las promesas. Fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Este versículo 16, cuando menciona simiente, se refiere a la descendencia. Entonces aquí nos está hablando de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ustedes recordarán en Génesis cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y él lo hace, o sea, está con la intención de hacerlo y lo detiene, ¿no? Y le da una promesa que tiene unos puntos. Dios le dice, para que lo puedan revisar, está en Génesis 22, el versículo 11, 12, 15, 16, 17 y 18. Y hay 4 puntos en esa promesa. El primero es que, como ya conocemos, él siendo un solo hombre va a tener la bendición de tener una nación muy grande, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. El segundo punto es que Dios lo va a bendecir mucho. Que Dios, como tercero, que Dios le va a engrandecer su nombre. Y el cuarto punto que se menciona es que a través de su simiente todas las naciones serán bendecidas, todas las naciones de la tierra. Esto se menciona en el versículo de Génesis 22, 18. Y aquí es donde habla de una simiente. Y una simiente que es una persona de la descendencia, se refiere a Cristo, a Jesús. En Gálatas 3:14, como hemos leído, dice: para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos bendice a través de Cristo, porque cuando nosotros creemos en Cristo, Él nos regala la salvación, nos regala la vida eterna. Y esa es la gran bendición que todos podemos tener ahora, ¿no? Entonces, hay que recordar siempre que tenemos que estudiar mucho la palabra para poder entenderla y para poder comprender y saber cuál es la verdad. La verdad es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y la ley que otros decían en estos versículos era imposible de cumplir porque nosotros no somos perfectos, ¿no? Es como decir, la gracia de Dios es cree y vivirás, pero la ley es haz y vivirás, y no podíamos hacer todo bien. Entonces es por eso que Cristo vino y dio su vida por nosotros y murió en la cruz, y Él es el que carga la maldición de nuestros pecados.
Él nos redime. Y esta palabra es muy importante, porque redimir significa comprar a un esclavo y dejarlo en libertad. Y eso es lo que Él nos hizo. Él nos compró con su sangre y ahora somos libres de toda esclavitud del pecado. Entonces hay que recordar esto cada día y agradecerle a Dios, porque si no hubiera sido por ese sacrificio nosotros no estaríamos tal vez aquí, no estaríamos leyendo su palabra o compartiendo. Hay que darle gracias a Dios porque por su gracia Él nos miró y nos amó. Entonces, chicos, les pido que reflexionen mucho en esto, que le den gracias a Dios por su salvación y que oremos por las personas que queremos que aún no son salvas. Que Dios los bendiga.